Gente, al expresidiario Matarife y por supuesto acusado Álvaro Uribe Vélez no le fue nada bien el pasado 6 de febrero en medio de su juicio. Eso seguramente ustedes ya lo saben, le fue súper mal. Pero adicional a esto se suma una nueva noticia y es que el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso será testigo en su juicio. Este señor debe estar que no puede la rabia y vean, yo siempre lo he dicho, cuando pasan esas cosas Uribe es muy evidente, siempre sale bastante preocupado, desesperado y esta vez lo hizo, claro que sí, a través de su cuenta de X en donde publicó un video con bastante rabia, con bastante dolor que dice lo siguiente: para derrotar el narcoterrorismo requerimos de un nuevo plan Colombia que el combo Santos Cepeda-FARC tiró a la basura. Recordemos que el juicio, en este juicio en contra de Uribe, también está involucrado el senador Iván Cepeda. Entonces ya este señor, como se vio perdido, como puede haber una condena este lunes 10 de febrero, pues decidió ya como decir, me van a condenar, pues me voy con toda contra Cepeda otra vez. Entonces dice acá que el combo Santos Cepeda-FARC tiró a la basura 14 billones de dólares, no para financiar magistrados que encarcelan a la oposición. Escuchemos por favor a Álvaro Uribe Vélez y vean lo desesperado que está. Para reducir los criminales y acabar el narcotráfico, que es su fuente, Colombia necesita un gran acuerdo con Estados Unidos y con Israel. A pesar de que Santos, Cepeda, la FARC, Cuba y Venezuela impidieron que tuviéramos la segunda fase del Plan Colombia. Se empezó a negociar con Santos de ministro, se negoció con el presidente Bush, se firmó con el presidente Obama, tenía respaldo bipartidista y Santos, por atender las presiones de los terroristas representados por Cepeda, no dejó que el Congreso la aprobara. Siquiera tuvimos el Plan Colombia. Gran herencia del presidente Pastrana que nos sirvió para que el país mejorara un poquito durante mi gobierno. Se perdieron 14.000 millones de dólares que aportó Estados Unidos en el Plan Colombia. Cepeda y la FARC felices. ¿Cuándo va Santos a asumir su responsabilidad? Y hoy estamos peor, gracias a lo que dejó Santos, que ha empeorado el presidente Petro. En mi gobierno no se gastaron recursos de la cooperación de Estados Unidos para contratar magistrados o jueces que metieran a la oposición a la cárcel. La oposición, empezando por el presidente Petro, por Piedad Córdoba, por Cepeda, tuvieron la misma protección que mis más cercanos y allegados. Hola, pero es que lo de Uribe es impresionante. O sea, él mismo fue el que acudió a la justicia a denunciar al senador Iván Cepeda hace más de 10 años. Recordemos cuando Uribe salió corriendo del debate de paramilitarismo que tenía lugar en el Congreso, en el Senado de la República, y este señor salió a denunciar a Iván Cepeda ante la Corte porque, según él, pues todas estas eran mentiras, estos señalamientos de vínculos con el paramilitarismo. Y vean, la justicia después de tanto tiempo, o sea, es que ya van más de 10 años, gente, la justicia le está dando la razón a Iván Cepeda de que en realidad quien manipuló testigos, de quien hizo fraude procesal y soborno, fue este señor, fue el Matarife Álvaro Uribe Vélez por medio de sus abogados también, como el abogánster Diego Cadena. Pero bueno, esa historia seguramente ustedes ya la conocen. Reitero, no le fue nada bien a Uribe en el juicio, pero se suma esta noticia que era lo que les estaba comentando hace un momento, y es que Salvatore Mancuso será testigo en contra de Álvaro Uribe. ¿Confirmó quién? La misma fiscalía. La fiscalía confirmó que el ex líder de la SAUC ofrecerá detalles esenciales sobre presuntos contactos entre defensores y testigos en el caso. Le damos un poquito más. El proceso judicial contra el expresidente y ex senador Álvaro Uribe dio un giro el jueves 6 de febrero, cuando la Fiscalía General de la Nación confirmó que el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso será llamado como testigo en el caso. Según informó la Fiscalía, durante la audiencia contra Uribe, Mancuso aportará su testimonio en el juicio que investiga al exmandatario por presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Este anuncio marca un nuevo capítulo en un caso que ha captado la atención nacional e internacional durante años por su relevancia. El juicio se centra en acusación de que Uribe, a través de su abogado Diego Cadena, habría intentado manipular testimonios de ex paramilitares encarcelados para que cambiaran sus declaraciones sobre supuestos vínculos del expresidente con el paramilitarismo. Mancuso, que fue líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, será una pieza clave para
esclarecer los hechos que podrían definir el futuro de Álvaro Uribe Vélez. Uy, no, es que esto se pone cada vez más bueno. El caso contra Álvaro Uribe Vélez tiene sus raíces en una denuncia, vamos a entrar en el contexto nuevamente, tiene sus raíces en una denuncia presentada por el propio expresidente en 2012 contra el ex senador Iván Cepeda, a quien acusó de buscar testimonios de paramilitares para incriminarlo. Sin embargo, en 2018, la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación contra Cepeda y, en cambio, abrió un proceso contra Uribe señalando posibles irregularidades en la obtención de testimonios favorables al exmandatario. Según detalló la Fiscalía, el abogado Diego Cadena habría visitado cárceles para ofrecer beneficios económicos a exparamilitares a cambio de modificar sus declaraciones. Uno de los testigos clave en este caso es Juan Guillermo Monsalve, que fue señalado como testigo estrella debido a la relevancia de su testimonio y acusaciones contra Uribe. Monsalve, que cumple una condena por su participación en actividades paramilitares, habría sido contactado por Cadena en un intento de influir en su versión de los hechos. La inclusión, ya acá terminamos mi gente, la inclusión de Salvatore Mancuso como testigo fue anunciada por la fiscal Marlene Orjuela Ramírez, que fiscal tan parada, ¿no? Durante la audiencia contra Álvaro Uribe, según explicó Orjuela, Mancuso habría accionado como intermediario en un encuentro entre Diego Cadena y el exparamilitar Juan Carlos El Tuzo Sierra, que también se encuentra en Estados Unidos. Este encuentro, según la Fiscalía, habría tenido como objetivo obtener declaraciones que favorecieron a Uribe en el proceso judicial. Orjuela señaló que Mancuso, que compartió celda con Sierra, será clave para esclarecer cómo se desarrollaron los contactos entre las partes involucradas. Abro comillas de lo que dijo la fiscal. Dirá él cómo se desarrollaron las cosas, afirmó la fiscal, subrayando la importancia del testimonio del ex jefe paramilitar en el avance del caso. Malas noticias para el matarife Álvaro Uribe Vélez, que seguramente hizo esta cara que ustedes están observando en pantalla cuando se enteró de esta noticia. Pero ¿por qué le fue tan mal a Uribe en el caso? En el juicio de este 6 de febrero, la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández publicó lo siguiente: hoy la justicia llevó a Álvaro Uribe a un escenario impensable para el país. Un juez preguntándole por primera vez en etapa de juicio a un expresidente de Colombia si es inocente o culpable. No respondió, intentó manipular, pero la verdad prevalecerá y se hará justicia. Escuchemos. Gracias. Señor Álvaro Uribe Vélez, indíquele al despacho si quiere usted declararse inocente o culpable. No tiene riesgos que me vaya a declarar culpable, señora juez. Veamos, ahí hay dos delitos. El delito ya, señor, sí, señor Uribe, tranquilo. Es suficiente que me diga que no tengo ni riesgos que se vaya. Entonces, no hemos de entender que su declaratoria, hemos de entender que su declaratoria es de inocencia. Alegre por el doctor Cepeda, y a la Corte mandé todo con toda transparencia, sin filtros, sin embellecimiento, para que vengan a decir que por defender mi honra de quienes sobornaban testigos y por mandar todo a la Corte con claridad, soy autor de soborno de testigos y que soy autor de engaño a la justicia. De ninguna manera, señora juez, y le agradezco mucho que me permita la participación virtual, que no es como dijo aquí el doctor Villalba, para eludir el juicio. Ya, señor Uribe, ya está decantado, ya, perdón. Esta mañana, señora juez, con esto termino, le dije muy claramente las razones por las cuales respetuosamente le pedía que me permitiera la asistencia virtual, y también le dije, señora juez, cuando usted considere en ocasiones excepcionales que yo debo acudir a hacer presencia, a hacer participación, atender presencialmente el juicio, estaré listo. Desde ya le pido que cuando mi defensor técnico vaya a exponer la teoría del caso para defendernos, después de él, como acusado que soy, en mi derecho a la defensa material, me permite el uso de la palabra, y para ese efecto procuraré estar en su despacho, señora juez. Gracias, señor procesado. Entonces hemos de entender que su declaratoria es de inocencia. Gracias, señor procesado o señor acusado. Y bueno, no fue capaz el cobarde de Álvaro Uribe Vélez de declararse culpable. Él dice que es inocente, pero la fiscalía, gente, la fiscalía dice que tiene las pruebas necesarias y los testimonios para que Uribe sea condenado por cerca de 8 años de prisión. Sobre todo esto es algo histórico y esto es un caso menor, ¿no? De todo lo que supone mucha gente ha hecho de manera malvada el señor
tenebroso el señor Álvaro Uribe Vélez. Pero vengan, ahora sumándole a esta rabieta de Uribe y de cómo él muestra su inconformidad y su disgusto, pues también tenemos que hablar de cómo se está mostrando este proceso a nivel internacional. Vamos a ver sobre cómo es que la gente en el exterior, los periodistas, los medios de comunicación, pues narran esta noticia, como sucedió, por ejemplo, en Perú con Fujimori. Ahí se las dejo. Y en Colombia comenzó hoy el juicio oral contra el expresidente Álvaro Uribe por supuesto fraude procesal y manipulación de testigos, pese a los intentos de su defensa por aplazarlo. El caso se inició en 2012, cuando Uribe denunció a un congresista por testigos falsos, pero la Corte Suprema terminó investigando al exmandatario. Con el inicio del proceso, Álvaro Uribe se convierte oficialmente en el primer expresidente que afronta un juicio penal en Colombia. Uribe, quien podría enfrentar hasta 8 años de cárcel, insiste en su inocencia. Profundizamos, como no, en Bogotá con nuestra compañera Alexandra Correa. Alexandra, ¿qué pruebas presenta la Fiscalía para respaldar esas acusaciones de soborno a testigos y fraude procesal? ¿Y qué probabilidades hay de una condena? Bueno, la Fiscalía efectivamente ha dicho en el juicio oral que arrancó hoy que las pruebas contra Uribe por soborno en actuación penal y fraude procesal son contundentes. Pruebas como documentos públicos, mensajes de texto, grabaciones de video, 44 testigos decretados que según la Fiscalía Ana permitirán aceptar la teoría del caso en donde señala el ente investigador a Uribe como determinador de los hechos en actuación dolosa. Además tiene como prueba unas interceptaciones telefónicas entre el expresidente Uribe y su abogado entonces Diego Cadena. Interceptaciones telefónicas, ojo que la defensa de Álvaro Uribe Vélez, el señor Granados, el abogado, pues intentó desvirtuar, intentó de que no fueran válidas dentro del proceso, pero pues baila, sí son válidas, y además también algunos testimonios que van a arrojar a este matarife, mejor dicho, a los sótanos del infierno que él dirige precisamente y que le dice Centro Democrático o Uribismo. Obtenidas en el año 2018 que la Fiscalía consideró como pruebas válidas en medio de una presunta manipulación de testigos ex paramilitares para que enlodaran al senador Iván Cepeda, quien ha buscado demostrar los vínculos de Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo aquí en Colombia. Fue a raíz de esas interceptaciones telefónicas que la Corte Suprema de Justicia determinó el arresto domiciliario de Uribe en el año 2020 al considerar que había un riesgo de obstrucción a la justicia. Luego, pocos meses después, Uribe fue puesto en libertad. Hoy efectivamente la Fiscalía pide condena contra Uribe por ser el determinador de los hechos. Uribe ha insistido en su inocencia y habla de una persecución política. Lo cierto, Ana, es que al parecer las pruebas son contundentes. Pruebas contundentes y un proceso que ha tenido garantías por más de 12 años. Vean, incluso salen con unas estupideces, gente, en medio del juicio del 6 de febrero. Pues imagínense que la defensa empezó a decir que se debía aplazar, obviamente estas son maniobras dilatorias, pero que se debía aplazar la sesión por falta de seguridad, de garantías. ¿Y saben dónde estaban el señor Uribe y el señor Granados? Pues ustedes pueden observar, estaban conectados de manera virtual. ¿Qué riesgo había? Si estaban conectados de manera virtual, eso fue lo que les dijo la jueza también, que no se aplazaba y que además pues se tenía que escuchar los testimonios que tendrán lugar este 10 de febrero de gente como Salvatore Mancuso. Esto se pone cada vez más bueno. Ya para terminar con este hermoso video, quiero que observemos esto, por favor. En esta declaración poco conocida de Salvatore Mancuso ante el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, confesó que los paramilitares no solo apoyaron la elección de Álvaro Uribe en 2002, también su reelección en 2006, por orden de Vicente Castaño. La JEP debe esclarecer la verdad. Escuchemos y sobre todo observemos los subtítulos porque pues no es muy bueno el sonido, pero es clave lo que dice Salvatore Mancuso hace algunos años. Entonces, era ministro el doctor Sastre, le decía al comandante Vicente Castaño que por favor volviéramos a ayudarle en la elección de Uribe, para la reelección de Uribe, con los diferentes políticos amigos, con las bases sociales. La respuesta se la dio el mismo excomandante Vicente Castaño, le dijo que él iba a mirar qué podía hacer con relación al tema y que contaran con el apoyo de las autodefensas. Entonces, era ministro el doctor Sastre, le decía al comandante Vicente Castaño que por favor volviéramos a ayudarle en la elección de Uribe, para la reelección de Uribe, con los diferentes políticos amigos, con las bases sociales. La respuesta se la dio el mismo excomandante Vicente Castaño, le dijo que él iba a mirar qué podía hacer con relación al tema y
y que contaran con el apoyo de las autodefensas. Para entonces, era ministro el doctor Salas Pretel, le decía al comandante Vicente Castaño que por favor volviéramos a ayudarle en la elección de Uribe, para la reelección de Uribe, con los diferentes políticos amigos, con las bases sociales. La respuesta se la dio el mismo excomandante Vicente Castaño, le dijo que él iba a mirar qué podía hacer con relación al tema y que contaran con el apoyo de las autodefensas. Y que contaran con el apoyo de las autodefensas. Fue una declaración de Mancuso ante el Tribunal de Justicia y Paz hace algunos años. ¿Qué dirá Mancuso en esta nueva etapa, en este juicio contra Álvaro Uribe Vélez, contra el expresidente Matarife, la primera vez que sucede en Colombia? Vamos a ver qué sucede. Esto es el 10 de febrero. Nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias. Gracias por seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, por apoyarnos, por suscribirse y nos vemos en una próxima entrega.